Christos aneste, Cristo ha resucitado, aleluya, aleluya. La Iglesia Católica Universal ha celebrado solemnemente la noche de Pascua, la vigilia pascual, con todas esas lecturas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que nos recuerdan esos acontecimientos que dan contenido desde el punto de vista histórico-teológico a la fiesta de la Pascua, hundiendo sus raíces en la experiencia de la salida de Egipto del pueblo de Israel y terminando con la resurrección de Jesucristo. Pues bien, esta es la fiesta de las fiestas, la madre de todas las fiestas. Es la fiesta más importante. No vamos a comparar con ninguna otra. Pero esta es la fiesta que da sentido a nuestra vida, a la vida de cada uno de nosotros. La resurrección como puerta de la vida eterna. Nuestra vocación última y definitiva no es la muerte, sino la vida, y la vida eterna. Y Jesús nos ha precedido en la resurrección. Nosotros vivimos como resucitados en este mundo, pero estamos camino de esa resurrección definitiva. Es el ya, pero todavía no, de la fe. Vivimos ya como resucitados, pero estamos esperando, después de nuestro paso por la muerte, la vida eterna. Este es el misterio pascual. Esto es lo que hemos celebrado en estos días tan grandes. Y esto es lo que hoy tenemos que proclamar, como veremos en el Evangelio, que es la síntesis de nuestra fe. Cristo ha resucitado. Domingo de Pascua, ciclo B, 31 de marzo de 2024. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. A este lo mataron, colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios, a nosotros que hemos comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos juntamente con Él. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro, se adelantó y llegó primero al sepulcro.
e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro, vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Como he dicho, la vigilia pascual, con todos los textos, esa riqueza, es una experiencia muy bonita. Nosotros comentaremos las lecturas del domingo de la Pascua. Después de esa vigilia, la Iglesia, el domingo de la Pascua, lee estos textos. El primer texto de los Hechos de los Apóstoles es uno de los discursos querigmáticos. Discursos querigmáticos en los cuales el contenido fundamental es justamente el misterio pascual. La pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y ahí vemos ya a Pedro tomando la palabra. Y tomando la palabra para que todos tengan el contexto necesario para saber de qué está hablando. Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Conocéis lo que sucedió. Es decir, está apelando a la experiencia de cada uno de aquellos que le estaban escuchando. Me refiero a Jesús de Nazaret. Y deja claro, teniendo en cuenta que estos textos están escritos después de la resurrección, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Y pone de manifiesto todos los signos que Jesús había ido realizando. Y dice Pedro, nosotros somos testigos, hemos convivido con él, hemos visto todo lo que él ha dicho y ha hecho, y por eso ahora lo proclamamos. Pero ¿qué es lo que sucedió? Y ahora viene el misterio pascual. Lo mataron, colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día. Y nos concedió la gracia de ser testigos designados por Dios. A nosotros, que hemos comido y bebido con Él después de su resurrección de entre los muertos. Nos encargó predicar dando solemne testimonio. Como vemos, el texto va del testimonio de la experiencia de la resurrección, del testimonio de la experiencia de Jesús resucitado en medio de ellos, como vemos en los distintos evangelios. Y de esto dan testimonio los profetas, y todos los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados. Es una llamada a la conversión y a reconocer en el resucitado el que nos perdona los pecados. Pero para nosotros hoy, la proclamación de este texto de los Hechos de los Apóstoles, lo más importante es que apela a la experiencia desde el inicio, a dos experiencias, la experiencia histórica y la experiencia del resucitado. La experiencia histórica es: vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea. Nos está diciendo: vosotros lo conocéis, lo que Dios, por medio de Jesús, ha hecho, está haciendo y hará en vuestra historia y en vuestra vida. Y la experiencia del resucitado. Y vosotros sabéis que Él camina junto a vosotros cada día, por medio de los sacramentos, particularmente la Eucaristía, y por medio de la Iglesia, que nos hace presente a Cristo resucitado. Este es el gran mensaje del texto de los Hechos de los Apóstoles. Y San Pablo, en la carta a los Colosenses, nos emplaza a poner la mirada hacia arriba. El resucitado no puede seguir aspirando a los bienes de abajo. Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba. Los bienes de arriba, no los de la tierra. ¿Y por qué? Porque estamos viviendo la experiencia de la muerte y la resurrección. Y, importante, vuestra vida está escondida, absconditus,
en Dios. Nosotros, nuestra vida, la de cada uno, está con Cristo escondida en Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué dosis de esperanza! Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, porque nuestra vida es Cristo, entonces también vosotros apareceréis gloriosos juntamente con Él. Es el gran mensaje que desde la resurrección de Cristo nos lanza Pablo a creérnoslo, que nuestra vida con Cristo está escondida en Dios. Finalmente el Evangelio de Juan nos cuenta el relato, de acuerdo con sus parámetros, de la resurrección de Jesús. La resurrección que está cifrada en 3 personajes fundamentalmente. El primero de todos, María Magdalena, una mujer fundamental en la vida de la Iglesia y en la vida de Cristo, y en la vida de la historia de la Iglesia, como testigo del resucitado. La inquietud le hace acudir al sepulcro cuando aún estaba oscuro, esa inquietud profunda, y vio que la losa estaba quitada. Echó a correr, todo muy plástico, muy visual, muy dinámico, y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. 2 grandes personajes de esos momentos, cuando se escribe y del momento histórico que vivió Jesús con ellos. María proclama en una primera fase: se han llevado del sepulcro el Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Es la afirmación inicial: se han llevado del sepulcro. Se les ha olvidado a todos los anuncios antes de llegar a Jerusalén de la pasión, muerte y resurrección. Salieron Pedro y el otro discípulo que amaba camino del sepulcro. De nuevo corrían, aquí corre todo el mundo, para percibir qué es la resurrección. Pero Juan, que era más joven, corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. E inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Queda clara la primacía de Pedro como testigo principal de la resurrección. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza. No con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró después el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Todo el Evangelio está en función de esto. Ver el sepulcro vacío y los lienzos. La afirmación inicial de María Magdalena ahora es la segunda afirmación, queda corroborada. No han robado el sepulcro, ha resucitado. Por eso el texto termina: pues hasta entonces, hasta ese momento, no adquirió para ellos sentido lo que había en la Escritura, que Él había de resucitar de entre los muertos. Pues bien, ahí queda el texto, uno de los textos que nos relata la resurrección. Nos lo relata San Pablo, los 4 evangelistas, luego vendrán las apariciones, como iremos viendo durante los domingos de Pascua. Pero hoy nos tenemos que quedar con lo nuclear. Cristo ha resucitado. Y ha resucitado por ti, por mí, y por todos y cada uno de aquellos que se acercan y que dejan que Jesús se acerque a sus historias y a sus vidas. Que hoy nadie nos quite la alegría y la esperanza profunda que nace de esa afirmación. Cristo ha resucitado. Aleluya, aleluya. Felices fiestas de Pascua. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos ofrece el testimonio de cómo vivieron los primeros cristianos su fe en Jesús resucitado. La comunidad de los discípulos es la comunidad de resucitado. Solo desde la experiencia pascual se puede atisbar lo que fueron estas primeras comunidades
que salieron a dar testimonio de Cristo resucitado de entre los muertos. Ellos son testigos verdaderos del acontecimiento que anuncian. Este es el día que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dice el Salmo 117, no he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Pablo dice a los colosenses, si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. El Evangelio nos ofrece el relato de la experiencia de María Magdalena junto a la de Pedro, el discípulo amado. María fue la primera en descubrir que el cuerpo del Señor Jesús ya no estaba en la tumba, y fue presurosa a anunciar a los demás discípulos. Así se convierte en la apóstol de los apóstoles. Los relatos no nos cuentan cómo sucedió la resurrección de Jesús. Contienen signos y señales que invitan a la fe, que dejan entrever lo sucedido. La tumba no está vacía, más bien está abierta y llena de signos. Es necesario entrar en la experiencia del misterio para poder ver con nuevos ojos y creer verdaderamente. Nosotros también necesitamos que el mismo resucitado nos explique, nos abra el sentido de lo que significa la resurrección. Necesitamos dar testimonio de la alegría del Evangelio, de la alegría de la Pascua, de la alegría de sabernos amados y redimidos por un Dios que nos ama infinitamente. Cristo ha resucitado. Aleluya.